Los buenos días al país, agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Color Visión. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, inicia una semana interesante, Sí. interesante porque estamos en la recta final para las elecciones municipales. Estaremos hablando de este tema, ¿verdad? Sí. Ampliamente, porque son unas elecciones muy importantes para la República Dominicana. Así es, pero además hay que darle un vistazo a Haití, que está a fuego cruzado. Ya yo en una etapa crucial y la República Dominicana tiene que tener los ojos puestos ahí, Cierto, por el peligro que representa también para nosotros. Sí, correcto. Entonces nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a este resumen informativo Semana 360. El superintendente de bancos Alejandro Fernández W destacó que el sistema financiero dominicano se encuentra en un buen momento, especialmente en lo relativo a la expansión del crédito. Esta cartera presentó un crecimiento interanual de 19.72%, superando el histórico de 13.09% promediado desde el año 2006, resaltó el funcionario al participar como orador invitado en el primer almuerzo empresarial del año 2024 de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos informó que por concepto de la Ley 5123, que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria, han ingresado al fisco 6.517.8 millones de pesos. Los beneficios de dicha ley, tales como el procedimiento de fiscalización abreviado y facilidades de pago, estuvieron disponibles hasta el 20 de diciembre del año 2023. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, representantes empresariales y sindicales llamaron a los trabajadores dominicanos que se encuentran en Haití a retornar al país hasta que se estabilice la situación social en esa nación. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo que sería provechoso que puedan regresar a la República Dominicana y producir desde este espacio sus obligaciones. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precio al consumidor IPC registró una variación mensual de 0.39% en enero del año 2024, lo que resulta en una inflación interanual de 3.32% desde enero del año 2023 hasta enero del año 2024. Esto representa una reducción de 393 puntos básicos en comparación con la variación registrada en enero del año pasado, que fue de 7.24%. La Asociación Dominicana de Zonas Francas Adozona informó que sus proyecciones para el año 2024 indican crecimiento en la creación de trabajo que sobrepasará la histórica cifra de 200.000 empleos directos generados en las zonas francas de la República Dominicana. El presidente de Adozona, Luis José Bonilla, afirmó que el sector juega un papel fundamental en la economía del país, considerado como uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo, con una contribución significativa no solo por su capacidad para atraer inversión extranjera y fomentar la exportación, sino también por su impacto directo en la creación de oportunidades para la sociedad. El Patronato Nacional de Ganaderos anunció la celebración de la Feria Nacional Agropecuaria 2024. El evento se llevará a cabo del 8 al 17 de marzo en la ciudad ganadera. Informaron en nota de prensa que este año la actividad se celebrará bajo el lema Unidos hacia un desarrollo agropecuario sostenible. El pasado director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, Clemente Terrero, llamó a no bajar la guardia ya que seguimos bajo una epidemia de dengue que de seguir proyectándose con las cifras iniciales del año 2024, se podría superar los casi 28.000 casos reportados el año pasado. El galeno recordó que las temperaturas bajas ayudan a la disminución de la población de mosquitos, los que se reproducen en mayor cantidad con la llegada del calor. Y en el ámbito internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó más de 2.600.000 votos en las pasadas elecciones del 4 de febrero, lo que supondría una victoria con alrededor del 82% del respaldo electoral a falta de la confirmación oficial.
con lo que supera el total de los votos logrados en los comicios del año 2019, cuando registró 1.434.856 votos para un 53.10%. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. La República Dominicana está en elecciones. En estos momentos todo está centrado en el trabajo que realiza la Junta Central Electoral, los toques finales de todo este montaje que viene realizando desde hace mucho tiempo, eso hay que decirlo, porque no es un trabajo de 2 días, de una semana, ni de un mes, es un trabajo de varios meses, o quizás diría yo de más de un año para montar un proceso electoral tan complejo como el proceso electoral del próximo domingo, y todo está centrado en ese trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral y el trabajo que hacen los candidatos a las diferentes posiciones de alcalde, directores de distrito, regidores y vocales en 393 territorios, pues son 158 municipios y 235 distritos municipales. Estas son unas elecciones importantes y en función de eso la gente tiene que centrarse para ir el próximo domingo a ejercer su derecho al voto, a decidir las autoridades que van a administrar el presupuesto de sus demarcaciones y a dirigir las autoridades que van a nombrar los empleados ahí, a las autoridades que están llamadas a responderle a las comunidades en función de las necesidades que tienen esas comunidades. Entonces, yo supongo que cada candidato se ha encargado de llevarle el mensaje en cada demarcación a sus electores, diciéndole cuál es su propuesta y cómo piensan administrar los fondos que destina el Estado para administrar los municipios y cómo van a cambiar la vida de la gente en esas demarcaciones. En función de eso, la gente tiene que ubicarse para ir a votar, porque si bien es cierto que elegir un presidente es muy importante porque es el que va a dirigir los destinos de la nación, también es tan importante elegir el alcalde o el director de distrito porque ese es el que va a dirigir el gobierno de tu demarcación. Entonces, es importante que la gente vaya a votar en masa, porque las elecciones pasadas, lógicamente teníamos una pandemia, las elecciones pasadas votó el 40%, 40.1% de los electores. Yo aspiro a que esta vez vote por lo menos el 70%. Y el trabajo, quienes deben hacerlo, imagino que ya lo hicieron, son los candidatos, los miembros de los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos, no solo en las caravanas, sino en ese contacto permanente con la gente, y además el trabajo que ha estado haciendo la Junta Central Electoral. Usted sabe que el pueblo llano siempre tiene sus salidas bien inteligentes, sí, y dice que los tropezones hacen levantar los pies. Entonces parece que en esta ocasión los tropezones del tiempo anterior se han tomado en cuenta. Por ejemplo, observo que ahora el voto tendrá 2 fases, manual y después su conteo y transmisión será electrónica, sí, lo cual está bien, es lo que yo siempre planteé aquí, que yo no creía mucho en ese proceso completo de electrónico, porque hasta Bill Gates, el padre de la informática moderna, recelaba de eso. Pero nada, tiene sus ventajas también. Ahora, lo que yo veo importante es lo siguiente, que por ejemplo en el 2020 hubo una serie de irregularidades, como son el hecho de que, digo irregularidades porque la alta abstención que hubo es un reflejo de que fue la más alta en toda la historia de la electoral a partir de la caída del régimen de Trujillo. Sí. Fue la más alta. 39.9%, 59.9%. Sí, algo así. Entonces, a eso usted le suma el asunto de la pandemia, que era un factor también que agravó eso, y también le suma el aspecto del voto electrónico, que usted vio lo que sucedió. Todo eso parece ser que ahora se ha contemplado y va a ser subsanado, en el sentido de que el voto, como yo acabo de decir, va a ser de esa forma. Además, hay algo también que afecta la cantidad de electores y es la credibilidad
que han perdido las ofertas de los políticos, porque la gente como que percibe una especie de más de lo mismo. Eso incide mucho. Sí, hasta cierto punto. Entonces ve que todo el mundo dice lo mismo y hace lo mismo, aunque hay unos que hacen cosas un poquito diferentes a otros, pero en el fondo prácticamente viene siendo lo mismo. Eso es complejo, doctor. Muy complejo. Eso es complejo porque eso hay que verlo en cada territorio. Pero lo estoy diciendo. Hay que verlo en cada territorio y el que la gente se levante a votar, por ejemplo, en Bánica, para citar una comunidad. Imagínese usted. Depende del candidato que vaya ahí. Del nivel de incidencia que tenga ese candidato, del nivel de prestigio, de aceptación que tenga en la población. Eso es lo que vamos a ver el voto. Por eso no importa que por ahí pase el candidato o el presidente del partido X. Correcto. Por eso que yo siempre he planteado, es una especie de símil que yo hago, de que cada provincia, cada región es una república aparte, en ese sentido. Cada cual tiene sus propios intereses, aunque hay un interés colectivo, ¿verdad? A nivel nacional, pero en eso se parece un poquito como a lo federado y a lo estatal, de que hay un gobierno que lo maneja todo a nivel general, pero los gobiernos municipales, locales, son muy importantes, a tal punto que son más viejos que los gobiernos generales a nivel, por ejemplo, de historia, porque la primera institución que se estableció en América aquí fue el cabildo o ayuntamiento, la primera. Entonces, quiere decir que esa es la que se encargaba de todo, hasta de las cuestiones de la justicia. En la colonia se encargaba el ayuntamiento. Aunque han ido perdiendo mucho poder, lo ideal es que ellos se encarguen prácticamente de la administración completa del municipio. Ahora, aquí hay un asunto, doctor, interesante, y es que las recaudaciones van todas al Ejecutivo. Y los cabildos no tienen los recursos suficientes para hacer las obras y dependen en gran medida de la voluntad del Ejecutivo. Eso tiene una explicación sociopolítica y ahí yo aspiro las pocas cosas que aprendí en mi tiempo de estudio académico. Y es que hay una tendencia a lo que se llama el centralismo autocrático. Fíjese que, por ejemplo, Trujillo centralizó todos los poderes. Al mismo tiempo una contradicción porque aquí hemos abogado por mucho tiempo por la descentralización de los municipios. Es que eso es un deseo. Entonces queremos descentralizar dividiendo territorios y centralizamos a la hora de dejar que los territorios recuperen el dinero de los impuestos. Sin embargo, yo veo que en materia, por ejemplo, de elecciones, estamos acostumbrándonos a eso poco a poco, a que la gente vaya decidiendo a votar por lo que entiende que le conviene dentro de su territorio. ¿Usted comprende? Ahí no vale mucho que usted sea del partido HB o el otro, no, sino de la imagen y el desempeño que usted tiene en su comunidad. Eso es muy importante, más allá del discurso político, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Así es. Mire, doctor, el padrón de electores, 8.1 millones de personas que están hábiles para votar, según el padrón que emitió la Junta Central Electoral, que se está enviando a los diferentes territorios. Dice el presidente de la Junta, que son unas regiones con 800 tipos de boletas distintas y los partidos hicieron más de 300 alianzas. ¿Oyó? Es decir, es posible que usted encuentre un partido aliado con una organización en San Pedro, pero encuentre aliado con otra en Monteplata. Mansos, cimarrones y dudosos. 300 alianzas, oiga, 800 boletas. Son unas elecciones un poco complicadas. Bueno, se va a votar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Correcto. Y como usted decía, bueno, la Junta ha querido cuidarse por la experiencia que se tuvo en el 20. Hay un voto manual. Hay un escrutinio manual, se va entonces a digitar la boleta y luego se va a transmitir. Eso es importante porque tuvimos una experiencia que no quisiéramos que se repita. Vamos a hacer la pausa para que continuemos con el tema de las elecciones, que es el tema que va a centrar la atención de los dominicanos en estos días. Regresamos en breve. Y bien, es importante, doctor,
que la Junta ha hecho su trabajo hasta ahora, que tiene las elecciones montadas y que ha dicho que ya se ha distribuido los materiales, las casetas, esa indumentaria que se instala en el colegio electoral, y que esta semana que concluye estuvo mandando los kits donde están el padrón, donde están la tinta indeleble, donde están los lapiceros. Si bien la Junta ha montado toda esa logística y ha dado garantía de que la gente puede dormir tranquila, que va a ser un proceso donde todo estará garantizado y que se va a montar sin ningún tipo de dificultades, es importante saber, estar muy consciente de por qué la gente va a votar. ¿Por qué la gente va a votar? Porque esa es la pregunta más importante, la pregunta que debe hacerse cada ciudadano en cada uno de sus territorios. ¿Por qué voy a votar? Claro. ¿Y qué tan importante es ese voto para mi comunidad? No para mí en particular, para mi comunidad, porque ¿qué es lo que se busca? Elegir lo mejor para que pueda hacer una buena administración de los territorios. Eso es lo que yo le llamaría la calidad del voto. Sí. Pero también le diría lo siguiente, eso es una labor de los mismos partidos. ¿Por qué razón? Sí, una labor de educación política. Claro. Porque en verdad, si se acostumbra al vulgo, yo digo vulgo pero no despectivo, sino a la comunidad, a la gente, al común, a la masa, a votar por intereses particulares, es decir, por dinero, por un puesto, porque yo me cae bien fulano, entonces vamos a seguir en lo mismo, se convierte en un círculo vicioso. Sí. Pero como hay tantos medios de comunicación ahora que llegan más a más, los políticos, si es verdad que están interesados en aumentar el caudal de la educación política del pueblo, tienen que emplearse ahí. Hay una educación que debe impulsarla la autoridad competente, que es la Junta, es que la autoridad, pero hay otra que debe impulsarla a los partidos políticos, como dice usted. Exacto. Sí, pero yo estoy consciente de eso. Claro, estoy de acuerdo. Es para la calidad del voto. Exacto. Yo estoy de acuerdo con usted parcialmente en eso, pero ese no es el papel de la Junta, no, para mí. O sea, no, el papel de la Junta es organizar el proceso, administrarlo, pero hay una parte de educación que la Junta debe impulsarla para que la gente acuda a votar. No, claro, yo se lo decía, no era porque Ahora, para la calidad del voto hay otro trabajo. Claro, yo no excluyo. Estoy de acuerdo ahí. Claro, no excluyo a la Junta, eso que usted dice. Lo que pasa es que yo quiero darle el papel prioritario que tienen los partidos, claro que sí, en ese proceso. Comenzando por presentar buenas ofertas. Pero claro que sí, usted oiga, presentar buenas ofertas. Eso es lo que yo digo. A lo que yo me refiero específicamente es que, bueno, el partido me va a presentar una buena oferta, eso es lo que uno espera. Es lo que digo. Porque quiere ganar, pero se cuela a otro tipo de gente. Es lo que le estoy diciendo. Pero entonces, ahí es que viene la importancia de esa reflexión de la gente. Cuando llega ese, ¿por qué voy a votar yo por esta persona? Precisamente. ¿Qué representa? Entonces, ¿está preparado para esto? Claro. Entonces, en función de eso, usted elige lo mejor. Entonces, yo apoyo, ¿cómo le diría yo? Que superemos esas etapas cruciales y oscuras del pasado político. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era muchacho, empezamos los albores de la democracia dominicana, entre comillas, vamos a llamarle así, que habían esas campañas en los años 60, decía, ¿de qué partido eres tú? Del que me dé mi mangú. ¿Oía eso? Oiga, ¿hasta dónde nace? Es una expresión del populismo, es una expresión del dado, de que me dé mi mangú. Exacto, y eso fue fomentado por los mismos intereses partidarios. Sí, es así. Y mire hasta dónde hemos llegado, pero yo creo que estos son los tiempos en que vayamos cambiando, porque ya el mundo, señores, es que la dialéctica social es una realidad que está ahí. Sí. Lo que era ayer ya no es hoy, ni será mañana. Bueno, usted tiene un cambio ahora muy puntual. Anteriormente, y aquí tenemos una diferencia en estas elecciones, anteriormente los partidos te sometían al candidato a alcalde y una lista de candidatos a regidores. Ahora no. Ahora César Espinosa es el candidato a alcalde, pero Pedro, Juan, Joaquín son candidatos a regidores, pero cada uno tiene que buscar su voto. Eso digo, que el elector puede formar su propio gobierno. No, que esto va a provocar una mayor cercanía entre el regidor, que es el que legisla en la sala capitular para las decisiones en su comunidad. Lo que pasa es que no... Esto es una revolución ahora mismo. Enfocado por usted de manera muy correcta. Pero claro, lo que pasa es que hay que entender que no todo el mundo tiene lo que se llama lectura comprensiva en todos los procesos. Y los políticos, si es que es verdad que están interesados en que el pueblo... Claro, es una labor también del gobierno. Ahora hay que hacer compromisos y responderle a la población. Precisamente. Y la población va a tener que exigirle eso a partir del momento en que esas autoridades se juramenten. Claro, pero yo diría del gobierno no, porque el gobierno está interesado en lo de ellos, sino del Estado como entidad. Como yo le llamo al Estado, el padre político de todos. Porque el Estado es de todo.
los gobiernos, bueno, nos gobiernan a todos, pero hay gente que no lo simpatiza, lo cual está bien, eso es la democracia. Sí. Pero lo que quiero decirle es que exactamente eso que usted dice, la gente ha ido poco a poco, lo que pasa es que los procesos sociales y políticos no son tan rápidos, van, ¿verdad?, evolucionando poco a poco. Y mire cómo estamos ya en un nivel, lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta la fuerza política que tiene su voto, no se dan cuenta porque no se lo han aclarado, no le han enseñado lo Eso hay que enseñarlo en las escuelas, a los niños, para que cuando sean adultos. Los políticos no le van a enseñar eso a la población. Pero que no. Eso tiene que ser una materia en las escuelas. Precisamente. Entonces, por eso que usted ve que hay países. Mire, hay una cita, a mí me gusta citar al profesor Bosch. Yo nunca milité en ningún partido. Sí. Quería simpaticé por el profesor Bosch en mi época. Pero es un buen referente, el profesor Bosch. Sí, pero el profesor Bosch enseñó muchas cosas aquí. Sí, es un buen referente. Sí, y yo aprendí mucho con ese caballero. Sí. Mucho. Déjeme decirle que él dijo una frase contundente que nunca la he olvidado. Él dijo, la democracia es un lujo que solo pueden darse los países educados, desarrollados y muy bien alimentados. Oiga, eso encierra una verdad. No es que estaba discriminando a nadie, sino que es el compromiso que tienen los gobiernos de desarrollar social y humanamente a sus pueblos para que crezcan y avancen. Por eso es que usted ve que esos países, la gente vota y se va para su casa, o se va a dormir o a seguir haciendo su trabajo. Aquí era parte de una situación nacional, como hasta que en un estado de nervios, hasta que, oígame, entonces hemos ido superando eso poco a poco. Claro, porque hay más garantía institucional. Exactamente, además los medios de comunicación son más democráticos. Sí, sí. Y cualquier persona tiene un celular y con una tarjetita de 25 pesos se conecta a internet y tiene acceso a lo que él quiere. Sí. Lo que pasa es que la gente hay que enseñarla a leer, no solamente a descifrar los símbolos del lenguaje, sino a entender qué es lo que está leyendo. Porque hay mucha gente que tiene títulos, entre comillas, que no entiende lo que está leyendo. Bueno, los partidos han hecho un gran esfuerzo. Los partidos lo que quieren es controlar territorios, porque controlar territorios se les da a ellos la oportunidad de manejar recursos, que manejan muy buenos presupuestos. Por ejemplo, la alcaldía, para citar una del Distrito Nacional, maneja mucho presupuesto, maneja muchos empleados, mucho dinero, maneja muchas obras. Da la oportunidad a ti como alcalde de colocar a mucha gente en posiciones, de favorecer a mucha gente con obras que hay que hacerlas porque la necesitan las comunidades, y además manejar un gran presupuesto. Y los partidos están luchando primero por eso. Y segundo, los partidos están luchando también por ganar la mayor cantidad de posiciones para mandar una señal de cara a las elecciones de mayo, porque es que nosotros tenemos 2 elecciones este año, quizá 3. Cierto. Pues tenemos las municipales de ahora de febrero. Perfecto. Y tendremos las congresuales y presidenciales de mayo. Y muchos están proyectando que un buen desempeño en las elecciones municipales te puede colocar a la puerta de una victoria en las elecciones presidenciales. Eso puede que sea así y puede que no sea así. Pero quiero aclararle que hay factores que atentan contra ese desarrollo, que se terminan todos en ismo. El populismo, el oportunismo, el arribismo y otro que es peligrosísimo, la corrupción. Ay, sí. Entonces, todo el mundo anda buscando lo suyo y eso hay que superarlo. Hay que pensar un poquito más en el entorno social y eso le corresponde a los líderes, que son los que dirigen a sus grupos. Bueno, así es. Nos preparamos para esas elecciones municipales del próximo domingo. Ojalá que la gente vaya con una idea acabada a las urnas y elija lo mejor. Porque cuando usted elige el alcalde de una comunidad, reitero, usted está eligiendo al que va a administrar esa comunidad, y cuando usted elige al regidor, usted está eligiendo al representante de esa pequeña demarcación donde usted se encuentra, que ahora a partir de ahora va a provocar un mayor vínculo. O sea, el Congreso local. Sí, va a provocar un mayor vínculo porque ahora es por el voto directo. Ahora no es por arrastre. Local es un avance. Así es un avance. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Cada vez que veo la situación en que vive Haití, lamentable en estos tiempos,
Recuerdo una canción de cuando yo era joven, sabe que yo era músico, ¿verdad? Que viví de eso. Claro. Yo le agradezco a la música todas las cosas que yo he podido hacer. Había una canción en francés que decía Haïti chérie, la cual me impactó. Después que aprendí un poco de francés, vi cuenta de qué era lo que decía. Y es lamentable que Haití, después de haber hecho realidad un sueño de independencia, que lo llevó a la más alta cima, el primer país que logró su independencia en América. Solo que es un país de esclavos, liberarse de una potencia como Francia, claro, a un precio de la sangre demasiado elevado. Y entonces, devenir en lo que es hoy, el país más pobre del hemisferio, en donde se dice, y yo como abogado y como estudioso del derecho, veo que Haití no existe como Estado. Puede ser como nación, pero como Estado no, porque el Estado se fundamenta en una constitución y en instituciones. Lamentablemente la de Haití no existe porque no es que tenga un papel escrito, es que funcione con sus instituciones. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lamentablemente los haitianos, y yo no hablo por lo que yo digo, sino por lo que dicen los mismos líderes haitianos. Un famoso líder haitiano, que yo no voy a mencionar su nombre aquí porque no viene al caso, que decía que para que dos haitianos se entiendan, para que tres haitianos se entiendan entre ellos, oiga bien, por lo menos, creo que hasta dos haitianos entre ellos hay que matar uno. Oye, yo digo, Dios mío, pero qué cruel, qué cruel, sí, lo dijo. Y eso está ahí, uno lo busca en Google y lo encuentra. Entonces, ¿por qué? Porque los haitianos nunca se han entendido, pero eso tiene un origen precisamente en la composición socioétnica, étnico-social. Usted lo ha explicado muy bien aquí. Sí, yo lo he dicho aquí, y eso está ahí en la historia, que los franceses no permitían que le llevaran esclavos del mismo sitio, para que no se entendieran y no conspiraran, y aún así pudieron unirse nada más para eso y conspirar. Y una cosa importante que la vi yo cuando visité Haití la primera vez, con un amiguito haitiano que yo tenía allá, que le dije, ven acá, ¿y por qué esa bandera de ustedes tiene negro y rojo? Y dice, no, les gustó la pregunta. Dice, porque el negro somos nosotros y el rojo el mulato. Me dice, fíjate que el escudo dice, l'union fait la force. Es decir, la unión hace la fuerza. Sí. Eso ocasionó que nos uniéramos para expulsar al blanco. Pero lamentablemente destruyeron la base económica. Y a través del tiempo no han logrado esa unidad que le permita construir una base sólida institucional. Solamente eso, sino que ese grupo étnico, el mulato, se hizo dueño del poder y son los que han destruido la vida de Haití. Entonces, conclusión, yo creo, para concluir aquí ese enfoque, yo creo que lamentablemente los haitianos son los que tienen que resolver su problema internamente, pero de que la ayuda internacional y la que puedan prestarse deba ser desinteresada o interesada en el sentido de buscar ese objetivo, debe también ser aceptada, pero no están en eso. Así, producto de todo eso que usted narra y de cómo en los últimos 50 o 60 años se han manejado, es que uno observa el panorama que se está dando en Haití, un panorama en que es un país que está al borde de una confrontación armada, sin instituciones fuertes, sin verdaderos interlocutores, sin un liderazgo que permita unificar a ese pueblo y encauzarlo hacia un sendero totalmente diferente. Es decir, es un país que está al borde del caos. Uno comienza a ver lo que ha pasado desde la caída de los Duvaliers, que una dictadura que se instauró en 1957, y que, bueno, primero muere el padre, Papá II, lo sustituye su hijo, Baby II, e incluso en violación a la Constitución, porque aunque la Constitución haitiana establecía que para tú ser presidente tenía que tener 40 años, el Papá II la bajó a 20, pero se murió cuando Baby II tenía 19, aún así asumió el poder. Y, bueno, salió de ahí en 1986, entonces ahí inicia un proceso, un intento de ellos por restablecer la democracia, y bueno, vinieron algunos presidentes, y el único líder que después de eso usted le observó cuando analiza el peso como para producir alguna transformación fue Jean-Bertrand Aristide, terminaron derrocándolo, después vino René Préval, pasaron una serie de presidentes, y bien lo que tenemos hoy, un país envuelto en el caos, controlado por las pandillas, y que hoy en día depende de una persona golpista que en un momento le dio un golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, creo que en el año 2001, incluso hasta estando en el territorio dominicano, desde aquí fue que cruzó hacia Haití,
Bueno, ese señor regresó después de haber cumplido condena por narcotráfico y por lavado de activos en Estados Unidos, que lo extraditaron hacia ese país y lo devolvieron, pero regresó como un líder, regresó con un plan armado a recorrer a Haití y lo ha movilizado desde la zona más apartada hacia el centro de Puerto Príncipe el pasado miércoles. Bueno, había programado una gran concentración para derrocar al primer ministro Ariel Henry, que hizo el compromiso de producir una transición en Haití luego de la muerte del magnicidio de Jovenel Moïse, pero no lo ha logrado porque no ha habido condiciones para que él pueda crear una comisión y montar un proceso electoral que le permita a los haitianos elegir autoridades, porque no hay condiciones. Por eso ese señor se ha arrodillado prácticamente ante los organismos internacionales para que llegue una misión de pacificación, porque no hay control, ni él puede controlarlo, ni lo va a controlar el que llegue, a menos que instaure una dictadura. Déjeme decirle algo importante. Como yo conocí Haití en otros tiempos, hablo de 40 años atrás. Sí. Ahora sí está difícil. Oiga, que yo caminaba por las calles haitianas con mucha seguridad. Ahora sí está difícil. Sí, déjeme aclararle, y además me interesó siempre estudiar la historia haitiana porque está sumamente ligada a la de nosotros, por razones obvias. Sí. Nos independizamos de Haití. Claro. Realmente fue así, ¿verdad? Claro que sí. Déjeme decirle algo. Realmente Haití tuvo periodos de muy grande estabilidad. Ahí hubo clase gobernante en los tiempos, ¿verdad?, pretéritos, pasados. Pero lamentablemente Haití también fue víctima de los intereses foráneos, ¿verdad?, de ocupaciones. Por ejemplo, Haití fue ocupado por los norteamericanos. Pero nosotros nos ocuparon, pero hicimos la transición, doctor. No, lo que pasa es que en Haití destruyeron la base institucional y económica. Y nosotros la creamos. Pasó así nosotros la estructuramos. Exacto, comprende. Sí, es que ellos no tuvieron la capacidad de estructurar una institución fuerte. Que viene desde fuera también. Oye usted. Entonces, pero lo que quiero decirle también que lamentablemente parece que Haití se acostumbró a las dictaduras. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo fui a Haití, pues se respiraba un ambiente de, diríamos, había sus cosas de la dictadura. Pues. Además de esa conspiración internacional, hay una élite política, económica y social que se aprovechó de esa situación de desorden. Le he estado explicando siempre en este programa que esa minoría del 10%, del 100% de la población es la que se hizo dueña. Ha sangrado todo y se beneficia del desorden y no quiere que haya un cambio. Además, le digo una cosa, yo que, como lo digo, físicamente estuve visitando allí, esta minoría es hasta racista. Oiga, en un país mayoritariamente negro. Y va a luchar porque ese desorden siga porque se beneficia. Claro, entonces... será difícil para los haitianos. Claro, muy difícil. Entonces, lamentablemente, hay otra cosa que conspira en contra de que haya unas elecciones medianamente creíbles en Haití. Haití no tiene un registro civil. Nada. Ni hay condiciones para usted llamar a unas elecciones y que la gente pueda ir a votar con libertad para elegir las autoridades que quiera elegir. Si se permitiera hacer un censo, no de los mismos haitianos, que usted no puede, diríamos, controlarse usted mismo. Usted tiene que alguien diga, mira, esto está bien. Alguien tiene que decir que usted el trabajo que usted bien, se lo chequee. Pero si se hace un censo, se va a ver que en Haití, posiblemente, quizá un 15 o un 20% de la población tiene documentos. Así. O sea que la mayoría de la gente no está registrada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo me habla a mí de que haya una mayoría específica establecida por votos creíbles? Bueno, no es fácil. Yo no visualizo ningún futuro esperanzador para los haitianos con la situación que se está dando en el día de hoy. Lo que creo que en cualquier momento puede producirse un golpe. Imagínense, si se produce un golpe, no será para convocar a elecciones. Los golpistas lo que quieren es asumir el poder. Pero es que en Haití, ¿qué solución puede salir de ahí? En Haití hay lo que un sociólogo del patio le llamó en una ocasión, cuando yo trabajaba en el periódico, vi eso. En Haití existe una guerra civil de baja intensidad, pero lo que no ha explotado. El día que explote sentiremos aquí los efectos. Va a explotar, por eso nosotros tendremos que prepararnos. Por eso me alegra que República Dominicana reforzara la frontera. Debemos prepararnos porque que dejen de estar chelchando aquí, teteando y chelchando. No, aquí están en eso. Aquí hay que estar preparados porque ese es el principal peligro que tenemos. Vamos a la pausa.
República Dominicana tiene que dar pasos firmes hacia un sistema que nos permita aprovechar mejor nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos muchos ríos, somos privilegiados en la región, ¿verdad? Tenemos muchos ríos, pero la mayoría de las aguas dominicanas se están perdiendo. Nuestros ríos en gran mayoría no están represados. Estamos dejando que esa agua se vaya al mar. Y en otros casos hemos ido abusando del medio ambiente, depredando las cuencas altas, y eso va mermando los caudales. Entonces, ahora hay que pensar en una estrategia, y observo que el gobierno parece que está en esa dirección, porque ha anunciado unos proyectos que me parecen interesantes. Debemos impulsar una estrategia que nos permita entonces represar la gran mayoría de los ríos y reforestar las cuencas altas de los ríos para producir más aguas, además de una política de vigilancia permanente que nos permita sancionar a las personas que abusen del medio ambiente, extrayendo material de los ríos, depredando las cuencas, etcétera, etcétera. Porque decía el presidente de la República esta semana en una intervención que, por ejemplo, en la capital hay que prepararse para el agua que se va a consumir en los próximos 25 años, porque a partir de ahí parece que la situación pudiera ser un poco difícil. Se ha hablado de hacer una presa en el río Jaina, se ha hablado de una presa en el río Sama, que no están represados ninguno de los dos. Creo que el Jaina no está represado. El Osama no está represado en ninguno de los puntos, porque los conozco, desde donde nace hasta donde termina, hasta donde desemboca. Y anunciaron una serie de presas. Y yo creo, bueno, también se habló de traer agua de la presa de Atillo. Oiga la gravedad, porque esta ciudad ha crecido demasiado, una ciudad que tiene más de 2 millones de casi 3 millones de habitantes, ha crecido demasiado y una gran demanda de agua y de servicios. Entonces se ha estado hablando hasta de traer agua de la presa de Atillo por tubería hasta la capital. Entonces hay que represar, primero producir más agua, y hay que represar la que tenemos para hacer un mejor uso, aprovecharla mejor, tanto para el consumo humano como para la producción agropecuaria. Déjeme decirle algo. Para mí, yo tengo mis ideas muy particulares. Sí. Para mí, existen factores que, diríamos, conspiran de manera permanente contra la supervivencia del agua en nuestro país. Para mí son los siguientes, mire. La minería, para mí es mortal. Tiene su beneficio económico, pero es mortal. Siempre yo le comparé a usted un individuo con un maletín con $1 millón en el desierto de Sahara. No le sirve de nada. Listo. Sí. Entonces, claro, está el conuquismo, está la tala de árboles, ¿verdad? El asunto del carbón. Extracción de materiales. Exacto. Todo eso conspira contra el agua. El agua es un recurso natural, claro, que debe ser protegido, porque la única especie viva en la naturaleza que destruye el hábitat somos nosotros. Yo veo que los animales generalmente conservan, ¿verdad? En los ambientes. Entonces, porque fíjese, hay una relación de intimidad entre los árboles, ¿verdad? Los ríos, sí, y la atmósfera, por Dios. Oh, pero los principales ríos están en donde están las grandes capas boscosas. No solamente eso, sino que la condensación, claro, sirve el árbol sirve de canal. Claro. Entonces también hay el manejo, diríamos, torpe de las aguas. Esta es una de las islas con más cantidad de agua en toda la área. Aquí hay islas que tienen que mandar a comprar el agua a otro sitio. De esas islas pequeñas que andan por ahí. Aquí hay islas donde la gente prefiere no tomarse un vaso de agua por lo cara que es. Y eso es lo que estoy hablando. Y prefiere no bañarse todos los días. Y otra cosa, yo me he focalizado también en países que no tenían una sola gota de agua. Caso de Israel, al cual critican mucho. Pero Israel tiene una magia, y fue la siguiente. Israel tenía, oiga bien, cuando empezó, pues ya se ha expandido, por muchas razones que no vamos aquí a hablar. Pero Israel tenía, creo que eran 27.000 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales 10.000 eran un desierto, el Negev lleno de cacata, de culebra, de piedra. ¿Usted está oyendo? Sí. Entonces ellos tuvieron que establecer una política estricta de manejo de la poca agua, a tal punto que se inventaron el riego por goteo. Eso es una creación de los israelitas, sí, que a cada matita se le da la cantidad exacta de agua, y esa agua proviene de la condensación de la atmósfera. Aquí comenzamos a implementar eso también. Allá está prohibido esa lavadera de carro, la cosa. Sí. Esa está prohibido, esos jardines bonitos, eso no se existe allí.
Entonces, me lo dicen a mí, dominicanos que estudiaron allá, su asunto agropecuario, esa cosa, los kibbutz, que es una política de un celo enorme con el agua. Sí. Alguien afirmó una vez que la guerra en Medio Oriente será por el agua, y así será. Nos libre Dios de que tengamos que tener una guerra aquí por el agua, porque Haití te ha quedado sin agua, prácticamente. Bueno, aquí, y cada vez hay más gente. Aquí tenemos un conflicto con Haití por el agua. Entonces aquí por se el abusa. canal en el río Masacre. Claro. Y da pena cuando uno ve, por ejemplo, esas calles, esos tipos con esas mangueras, que no es lo mínimo, diría yo. Sí. Una manguera tirando agua a dos manos ahí, lavando un carro en la calle. ¿Qué es eso? Sí, ese es otro asunto. Además de la política, la parte más pequeñita. Además de la política, hay que elevar los niveles de conciencia de la gente. Es la parte más pequeña del problema. Sí. Como aquí no hay consecuencia de nada. Pero es un problema. Aquí la gente para lavarse los dientes abre la llave y hasta que no termina está abierta. No se recicla el agua tampoco. Claro. Porque aquí esa agua que usted dice se pierde porque no hay represas. Se criticaba mucho a Balaguer con las represas. Ahí está el detalle, mírenlo ahí. Sin esas represas hubiéramos tenido un serio problema. No, lógicamente, y hay que seguir construyendo. Bueno, se acaba de construir Monte Grande, ya por lo menos las aguas de ese río están represadas. Pero usted me dijo a mí, usted fue testigo presencial en su viaje a Taiwán, sí, que usted fue a lugares que usted vio que tenían su propia presa pequeña. Para producir energía y aprovechar más el agua, claro. Sí, entonces quiere decir que los gobiernos tienen que tener en cuenta, priorizar una política de represar el agua para que se mantenga ese ciclo vital y garantizar el consumo. Represar y producir. Claro que sí. Agua. Y disminuir los factores que atentan contra eso. Y aquí, y qué bueno que aprobamos una ley de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial, porque aquí se construye una organización donde quiera. Sí. Donde quiera te montan, te talan una zona y la convierten en un conuco. Cierto. Es decir, no hay ningún tipo de control, pero quizá con esa ley podemos crear un equilibrio entre el nivel de bosque que necesitamos y la zona que se debe habitar. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que se vive de la anarquía. Sí. Fíjense, a mí me contó un cliente italiano que yo tuve hace muchos años, que él era de una región donde su familia tenía como una finca, que lo llamamos aquí, grande, y había un lago entre esa finca. Usted sabe que ellos no podían pescar en ese lago. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Era propiedad de ellos? No. Tenían que pedirle permiso allá a medio ambiente. ¿Porque lo controlaba el Estado? Claro. Quiere decir, hasta ese nivel llega la organización. Para usted conservar las especies y no afectar a la naturaleza. O sea, quiere decir que el orden es parte de la supervivencia. Aquí tenemos que comenzar a establecer controles. Ese debate tiene que producirse porque en el mundo hay mucha preocupación por el cambio climático y los niveles de certificación que se están dando. Entonces cada vez hay menos terreno para producir alimentos, pero también hay menos agua para el humano. Sin el agua el humano no va a vivir. Y cuando la naturaleza erupta, mire lo que sucede, desbarata todo, porque el hombre se cree poderoso, pero la naturaleza lo es más. Claro que sí. Fíjate, usted ve todas estas aguas que hablan de que no, que drenaje, no hay drenaje que pueda con el poder de esas aguas que están cayendo en estos tiempos. Eso es parte del cambio climático, pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado, o por lo menos para disminuir el impacto. Exacto. Pero no van a poder controlarlo. Así es. Hasta que no controlen lo que provoca esas cosas. Pero qué bueno que estos temas están llegando al debate, porque hace mucho tiempo que debimos comenzar a trabajarlo y a reducir los niveles de consumo, el consumo irresponsable, el gasto innecesario de agua. Exacto. Tema que debe ser compartido por todos los proyectos políticos aquí. Así es. Todos. Bien, doctor, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a la campaña electoral, el montaje de las elecciones municipales del próximo domingo, porque ya la Junta asume el control, la Junta comienza a dar los toques finales para el día de las votaciones que serán el próximo domingo. Habrá algunas actividades ya finales de campaña y los candidatos se concentrarán en mover a los votantes, a convertir las simpatías en voto. También la gente va a estar muy atenta a la situación de Haití, que es un problema que, aunque afecta a los haitianos de manera directa, a nosotros también nos toca de manera indirecta y a veces directa. Por eso tenemos que estar muy atentos. Señores, se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo, a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.